Bueno, agradecerle a todos por la participación y especialmente a nuestras invitadas. Ahora la tenemos conectada a Beatriz Jimeno desde España y pronto se conectará Florencia Guimaraes desde Argentina. Les comento que se está grabando esta charla porque nuestra idea es después difundirla en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y demás, que ya aprovecho para contarles que no tenemos el Instagram ahora porque fue hackeado, entonces estamos tratando de recuperar esa cuenta, y mientras tanto estamos utilizando como principal vía de comunicación el Facebook. Bueno, me gustaría empezar contándoles un poco de nuestro colectivo y por qué nos interesa este tema, por qué decidimos hacer esta actividad. Ahí veo a Florencia que llegó, bienvenida. Hola, buenas tardes. Disculpen el retraso, es que era un caos viajar hoy. Buenísimo que llegaste, buenísimo por estar y por aceptar participar de la actividad. Bueno, les cuento un poco de dónde están nuestras gurisas, para tener ahí una idea de este colectivo y por qué esta actividad. Nosotras surgimos en 2017, el hecho que nos dio origen fue la desaparición de Milagros Cuello Baladán, una adolescente de 16 años que desapareció en diciembre del 2016 en Pando, y que estaba en una situación previa a su desaparición de explotación sexual. Fue a partir del contacto con su familia que empezamos a generar acciones, un acompañamiento que condujo a la formación del colectivo en octubre de 2017. Y desde entonces nos volcamos a hacer visibles las desapariciones de mujeres, adolescentes, niñas, adultas, a trabajar en torno a la prevención, dando talleres en centros educativos, charlas en ámbitos militantes y feministas, acompañar a las familias en todo el proceso de búsqueda. También realizamos una sistematización de las desapariciones, tratamos de difundir lo más posible cuando hay una desaparición, y también tenemos como un trabajo en torno a la denuncia, porque sabemos que este es un problema que existe en Uruguay, y sin embargo hay una gran omisión de parte del Estado al respecto. Entonces, por ejemplo, este año, en septiembre, hicimos una denuncia colectiva en la Fiscalía por la desaparición de 6 mujeres entre 2019 y 2020, que tenían en común sus edades, que tenían en común los barrios por los que transitaban, y determinadas situaciones de vulnerabilidad. Bueno, también tomamos las calles, participamos de las actividades del movimiento feminista, y llevamos nuestras reivindicaciones a todos esos espacios. ¿Cuándo empezamos o por qué empezamos a interesarnos por el tema de la prostitución? Bueno, en realidad, como la primera relación fue a través de las propias desapariciones. Si bien no todas las desapariciones están vinculadas, ¿verdad?, con cuestiones de explotación sexual o situación de prostitución previa, sí encontramos que algunas de ellas lo estaban. En algunos casos incluso de forma muy sorprendente para nosotras, porque no era algo que creíamos, como que relacionábamos. Y bueno, eso fue lo que nos hizo como, en primera instancia, ¿no?, poner un poco el foco ahí en el tema. ¿Qué estaba pasando con estas desaparecidas que tenían trayectorias previas de explotación sexual, ya sea por parte de una pareja, o un proxeneta, o el dueño de un local, y cuyas desapariciones, en alguna de las hipótesis, podrían estar relacionadas con el tema de la trata? Eso fue como lo primero. Después empezamos como a indagar un poquito más en esto, y entablamos relaciones con compañeras de colectivos en Argentina, como Madres Víctimas de Trata, que también acompaña situaciones de desapariciones ligadas a la explotación sexual o a la trata, y estuvimos compartiendo con algunas compañeras sobrevivientes, ya sea de trata o de prostitución, tanto argentinas como uruguayas, lo que nos ayudó como a alumbrar algunas cuestiones, ¿no?, desde sus perspectivas sobre esta problemática. Y en este camino que fuimos emprendiendo en torno a las desapariciones, ocurrió que algunas mujeres que estaban en situación de explotación sexual se acercaron al colectivo pidiendo un acompañamiento, ¿no? Entonces, con las pocas herramientas que tenemos, por ser un colectivo autogestivo, autogestionado, militante, ¿verdad?, sin ningún tipo de financiación, tratamos de acompañar esas situaciones. Pero también fue muy importante para visualizar la falta de políticas sociales, ¿no?, volcadas a esta población. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, ¿no?, y la situación en que quedó la mayor parte de la población en prostitución, decidimos hacer canastas solidarias
y bueno, si bien fue un aporte mínimo, ¿no? Fue una forma también en que tuvimos un acercamiento a compañeras, mujeres y mujeres trans uruguayas en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, según como ellas se consideren. Y bueno, eso nos hizo ver también como esa otra realidad, que claramente no se puede homogeneizar, pero sí era, al menos en la mayoría de ellas, era clara la necesidad bueno, de tener opciones, ¿verdad?, laborales, de tener opciones de formación, de vivienda. Una gran parte de ellas eran migrantes, entonces también expresaban como esta situación de vulnerabilidad, ¿no?, y de total omisión de parte del Estado. Así que bueno, eso fue un poco lo que nos condujo y hoy estamos acá para seguir ampliando esta cuestión, para seguir conversando. La intención no es que se agote en esta charla, pero bueno, es una instancia más que nos parece que podría ayudar a pensar el tema. Bueno, hola, mi nombre es Jimena, soy integrante también del colectivo Donde están nuestras gurisas. Bueno, como sabrán, nos van a estar acompañando Florencia Guimaraes y Beatriz Jimeno, y queríamos presentarlas. Bueno, Florencia es militante feminista, travesti, es fotógrafa, maquilladora, es coordinadora de Furia Traba y de la Casa de Lojana y Diana, que es un centro de día para personas travestis y trans. Esa a su vez trabaja en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 impulsó junto a la diputada Mónica Macha el proyecto de ley para un programa integral de protección y asistencia a personas en situación de prostitución. Es autora también del libro La Roy. Ella es sobreviviente de prostitución y en este libro, entre otras cosas, cuenta su experiencia en la prostitución en Montevideo. Por otro lado tenemos a Beatriz Jimeno, que también es militante feminista, es escritora, investigadora, a su vez es diputada por Podemos de la Asamblea de Madrid, también estuvo como directora del Instituto de las Mujeres y el área de igualdad de género de la Comuna de Madrid, de Podemos, para Podemos, digamos, y bueno, y también fue presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. En su época de presidencia se impulsaron leyes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Tiene una importante producción bibliográfica sobre sexualidad, lesbianismo y maternidad, y también es autora del libro La prostitución, que es un libro que desde el colectivo nos sirvió mucho como para problematizar ciertas cuestiones, y sobre todo el debate dentro del movimiento feminista en términos de prostitución, trata, que es un poco lo que queremos abordar en este conversatorio. Perdón. Como decía Eva al principio, nosotros en el colectivo hemos visto un nexo entre algunas desapariciones y lo que es la prostitución y la trata. Y también hemos visto que dentro del movimiento feminista hay un debate en el cual parece haber posiciones antagónicas. Por un lado, una posición que ve a la trata y la prostitución como cuestiones totalmente separadas, que no tienen un vínculo, y por otro, se podría decir en el otro extremo, posicionamientos que las igualan totalmente, como que estar en situación de trata y en situación de prostitución sea igual. Y en el medio un montón de posturas al respecto. Entonces, ¿por qué las invitamos a ellas? Bueno, por un lado porque creemos que son personas que justamente pueden aportar a este debate desde un lugar de la reflexión y la apertura para analizar en este continuo de posturas un poco cómo encontrar puntos para construir y accionar en este sentido. También, bueno, porque aportan desde diferentes lugares de vivencias y acciones en torno a la prostitución, desde la experiencia personal, desde la investigación, desde la militancia, y bueno, nosotras también como colectivo militante vinculado también a la temática. Un poco el primer tema que queríamos abordar era justamente este antagonismo en cuanto al posicionamiento en términos de trata y prostitución que hay en el movimiento feminista, y cómo lo ven a ustedes a este debate y cuál es su posicionamiento en este sentido. No sé si le pasamos la palabra a la primera que quiera hablar. No sé, di tú quién habla porque yo... Bueno, si querés. Puedes empezar. Vale. Bueno, la relación entre trata y prostitución es indiscutible, ¿no? No habría trata si no hubiera prostitución, ¿no? Eso está clarísimo. Pero yo quiero llamar la atención que si acabáramos con la trata, también se acabaría con la prostitución en gran medida.
En el protocolo de Palermo del año 2000, aprobado en Naciones Unidas, se recogió la primera definición sobre la trata de personas que se consensuó internacionalmente y que un poco asienta el marco legal que comúnmente es aceptado, ¿no? Y ahí se define la trata de personas como la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaños, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad. Bueno, lo que quiero llamar la atención es que todos los elementos de esta definición normalmente los comparte todo el mundo, pero siempre se nos olvida el último, ¿no? Lo de abusar de una situación de vulnerabilidad, porque si metemos la situación de vulnerabilidad, pues nos vamos a encontrar con que el 90% de las personas que están en prostitución, que han sido captadas de alguna manera, aunque no haya transporte de ellas, aunque no haya engaño, aunque no haya rapto, se van a encontrar, estar en una situación de vulnerabilidad. Eliminar la pobreza de la ecuación, la situación de pobreza de la ecuación de la prostitución, pues no tiene ningún sentido, y además yo creo que eso no lo niega nadie, ¿no? Por tanto, lo que demuestra la trata es que sin eso, o sea, la trata, la existencia a tan gran escala de la trata de personas, que es uno de los grandes negocios del mundo, lo que demuestra es que sin necesidad de utilizar métodos violentos, simplemente usando o abusando de la situación de vulnerabilidad, pues si no usas eso, no hay suficientes personas para cubrir la demanda de prostitución, ¿no? Espero que se me entienda. Lo que quiero decir es que si no hubiera trata, la trata demuestra que es que no hay suficientes personas, mujeres, para cubrir la demanda de prostitución, porque en situación de trata están el 90% de las mujeres si incluimos la situación de vulnerabilidad. Así que, bueno, la relación es muy, muy evidente. Por tanto, yo siempre diría que, aunque siempre decimos que sin prostitución no hay trata, tampoco está mal decir que sin trata tampoco habría prostitución. Es otra manera de verlo, ¿no? Por lo menos habría muchísima menos prostitución y sería mucho más fácil abolirla, ¿no? Por eso yo creo que en lo que hay que incidir es en la relación de la vulnerabilidad y de la pobreza con la prostitución, que si lo planteas de esa manera, yo creo que poca gente puede negar la relación entre trata y prostitución. Flor. Sí, bueno, coincido por supuesto con lo que planteaba Beatriz. No hay manera de disociar lo que es trata de personas de prostitución. A mi entender, las dos conforman, yo siempre digo, ¿no? Son como dos caras de una misma moneda, o mejor tenemos que empezar a hablar más ampliamente del sistema prostituyente, ¿no? Sistema prostituyente compuesto por múltiples eslabones, donde entre esos eslabones encontramos la trata de personas, que mayoritariamente es con fines de prostitución. La mayoría de las pibas que son desaparecidas para ser prostituidas, y esto no se puede negar, ¿no? Hay una naturalización también, sí, hay una naturalización también dentro del movimiento o de los espacios o en varias compañeras que han estado o estuvimos en situación de prostitución con respecto a la trata, ¿no? Y esto lo hablamos colectivamente con muchas compañeras que luego de empezar a poder leer, a hablar colectivamente, a sanar y todo lo demás, fuimos dándonos cuenta que muchas habíamos entrado en las tratas de personas, ¿no? A través de la explotación sexual, a través de tener que pagar la parada a otra compañera travesti, mujer, a la policía, tener que dividir de lo que hacías dentro de un departamento y repartirlo entre todas, ¿no? Lo que el reglamentarismo quiere meter ahí como si fuera cooperativismo, lo cual sabemos que se cae fácilmente esas cuestiones, porque claro, sí, yo podría poner, digamos, ¿no? Como se plantea acá, una casa cooperativa de trabajadores sexuales como muchas compañeras se definen. Pero bueno, ¿qué sucede a ese momento, no? Supongamos que yo, 40 y pico de años, digamos que para el mercado prostituyente ya no soy lo deseado ni lo buscado. Entonces yo me busco chicas, pibas que tengan 18, 20, digamos por ser mayores de edad, que estemos en la misma situación, en el mismo departamento, y por supuesto que esas pibas van a ser explotadas sexualmente constantemente, y la división
del dinero va a ser en partes iguales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a mirar también todas esas cuestiones. Y como decía Beatriz, ¿no? Para seguir llenando los prostíbulos, los departamentos privados y las esquinas, es tan sencillo como seguir sosteniendo el empobrecimiento de miles de millones de nosotras, ¿no? De trabas, de mujeres empobrecidas, de las migrantes y de todas las que terminamos en estos campos abiertos, ¿no? De concentración, visibles para toda la sociedad, en otros que son cerrados, donde ahí interviene todo el poder, ¿no? Patriarcal, tanto sea las fuerzas represivas del Estado, policía, gendarmería, jueces, políticos. Absolutamente hay un gran entramado, no solamente hablar del proxeneta, el fiolo, como se puede pensar, ¿no? En términos muy, bueno, sí, es un fiolo. Bueno, no, hay un montón de otros actores que intervienen a la hora de la trata de personas, ¿no? Entonces, venimos viendo también cómo no solamente está como bastante naturalizada esta cuestión de sacar dinero a través de la explotación sexual de una compañera, ahí lo vemos en las redes sociales continuamente, con estos discursos muy modernos, muy copados, a través de, ¿no? Hacete OnlyFans, lo vemos en TikTok, lo vemos en todos lados, la captación de pibas cada vez más jóvenes para las redes de trata con fines de prostitución, y parece no sorprender a nadie, ¿no? Muchas de nosotras miramos, prestamos mucha atención a cómo esto va creciendo, cómo va mutando, podemos decir, ¿no? Las metodologías a través de las redes sociales, de un montón de otros mecanismos hoy por hoy. Entonces, yo no sé si es un debate que se da dentro de los feminismos, porque para debatir hay que poder sentarse y debatir con otra compañera, con otra persona, ¿no? Acá es como que está todo muy ya definido, de un lado, a mi entender, como abolicionista, ¿no? Desde el sector reglamentarista, está todo muchas veces como muy cerrado. Esto no es trata, esto no es lo otro, etcétera, etcétera, y no se pueden dar diálogos tampoco, por más que tengamos cosas que podemos compartir en común o miradas con respecto a algunos temas que después vamos a ver, no hay manera de confluir, ¿no? Por lo menos acá, lo planteo en Argentina y en muchísimos otros países donde lo veo también, ¿no? No está súper cerrado porque automáticamente se ha generado y se ha logrado con quienes precisamente gritamos cuando podemos, a los cuatro vientos que fuimos prostituidas, abusadas, violentadas y todo lo demás, se nos descree, se nos estigmatiza, se nos ridiculiza, se nos deshumaniza, nos dicen yutas, nos dicen fiolas, nos dicen incogibles, y todos esos términos por parte de supuestas compañeras feministas, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay un debate, sino que hay una sentencia de una hegemonía por sobre otro colectivo de compañeras, ¿no? Porque también hay que decir, y hay que ponerlo sobre la mesa, que el discurso reglamentarista ha crecido enormemente, ¿no? Muy, muy enormemente en muchos lugares y en muchos países. Bueno, no quiero ser mucho más extensa porque pues seguiremos tejiendo. Bien, gracias a ambas. Ahora quería preguntarles sobre otro eje, ¿no? De la discusión, que es uno de los que genera más polémicas, que es un poco esta cuestión de la elección o la coacción, ¿no? Planteado en términos de polaridades. Por un lado, hay quienes plantean que la prostitución es una elección libre frente a otras opciones que se consideran menos favorables, y que es una relación sexual, laboral, donde hay un consentimiento, ¿no? Y una especie de contrato de ambas partes cuando se refiere a personas adultas. De algún modo es una visión que borra o deja por fuera la historicidad de la prostitución, ¿no? Como institución patriarcal y como un mecanismo de control de los cuerpos de las mujeres y las disidencias sexuales. Y por otro lado, está la otra postura, ¿verdad?, que entiende que nunca se consiente libremente la prostitución, ya que sería la desigualdad de género y sería la desigualdad de clase la que generaría esta opción para las mujeres y sobre todo para mujeres y personas trans en sectores populares. No obstante, parecen no considerar como las limitaciones también que tiene cualquier elección dentro de un marco patriarcal y capitalista. Como anudado a esto está también la cuestión de si se trata de
las personas que están allí, si son víctimas, si son agentes, también como polos, se plantean en general como polos excluyentes, ¿no? A veces lo que predomina en el análisis es la agencia y parece que se desdibuja la cuestión estructural de la opresión, y a veces la opresión parece que no habilitara ningún tipo de resistencia desde la otra mirada. Entonces, nos gustaría conversar con ustedes, saber cómo ven ustedes esta dicotomía, ¿verdad? Elección-coacción, si es posible englobar todas las experiencias en una sola interpretación. Básicamente es eso. ¿Qué opinan? Bueno, yo siempre he sido muy contraria a usar, a utilizar estos binomios, ¿no? En este contexto, ¿no? Ponerlos así como dos polaridades irreconciliables, yo creo que es hacerles el juego, desde mi punto de vista, a las reglamentaristas, ¿no? Em, la verdad es que hay coacción muy directa en la mayor parte de los casos. Ya si hablamos de la coacción de la pobreza, que como decía antes no la niega nadie, pero es que a mí me da un poco igual el hecho de que a mí, como mujer que investiga y no he estado en situación de prostitución ni lo estoy, em, quiero decir que es verdad que puede haber coacción en cualquier trabajo no placentero, la coacción de la necesidad de ganar un salario, ¿no? La verdad es que en el capitalismo todo consentimiento, casi todo consentimiento está viciado. Entonces ellas lo que dicen es eso, ellas dicen, bueno, en caso de que haya coacción es igual a cualquier otro, a la que se puede sufrir en cualquier otro trabajo. Por eso yo defiendo que el hecho de que haya o no elección, por lo menos a las abolicionistas, no es lo más importante. Primero porque es verdad que sabemos que en muchos casos no hay elección y nos debía importar esa gran cantidad, ese contingente enorme de dolor humano que parece que siempre estamos ignorando, incluso aunque reconociéramos elección en algunos casos, bueno, estamos ignorando y pasando por alto una cantidad de sufrimiento de millones de mujeres, bueno, que parece que porque haya unas cuantas que lo eligen, borran lo otro. Pero es que aunque fuera así, aunque hubiera una elección, es que yo creo que lo que importa es lo que defendemos como sociedad y el valor que le damos a la igualdad entre hombres y mujeres. Si pensamos que es un valor fundamental, pues si pensamos que la prostitución es una institución, que es lo que yo creo, que es una institución fundante de la desigualdad entre hombres y mujeres, fundante de la desigualdad y que además la está permanentemente, o sea, permanentemente la está recreando y la está fortaleciendo. En realidad la prostitución es una institución, no solamente es una relación entre dos personas, es una institución social fundante, como digo, de la desigualdad entre hombres y mujeres y por tanto, como feministas lo que queremos es acabar con esa institución, por el bien común y por la igualdad entre hombres y mujeres, depende de dónde pongamos la igualdad. Es una institución que pone en un lugar diferente a los hombres y a las mujeres de manera evidente, ¿no? Y que, como digo, enseña a los hombres la desigualdad. Y lo mismo ocurre con la cuestión de las víctimas o de agentes activas. Bueno, toda víctima tiene cierta capacidad de agencia, eso es así. Y hay víctimas, pues, que son más víctimas y otras que son menos, pero en todo caso a mí me resulta sorprendente que solo a las víctimas en situación de prostitución se les niegue esa situación o esa definición de víctimas cuando no se le niega a las víctimas de violencia machista, no se les niega a las víctimas de la inundación, no se les niega a las víctimas del terrorismo o de la violencia en general, ¿no? Solo se niega esa condición a las mujeres en prostitución y negar esa consideración de víctimas pues también es robarles, creo yo, una parte muy importante de su sufrimiento, es robarles el derecho a la reparación y es robarles también la capacidad y la posibilidad de una cura, ¿no? Pero eso reconociendo que puede haber agencia en casi cualquier situación hay algo de agencia. Que sean víctimas no quiere decir que sean personas sin ninguna agencia, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo es que insisto, y vuelvo a lo que dije antes, yo insisto mucho en que quienes somos abolicionistas, a lo que nos negamos es a asumir que esta institución puede naturalizarse y normalizarse, porque desde mi punto de vista, o sea, mientras exista esta institución, la igualdad entre hombres y mujeres no es posible.
O sea, simplemente no es posible, porque hay ahí una institución que está, como digo, reafirmando y fortaleciendo permanentemente y recreando la desigualdad, bueno, una desigualdad básica. Por tanto, yo creo que más allá del binomio de si han elegido o no, a mí es que me da igual que hayan elegido unas cuantas. Es un poco, podríamos ponerlo no sé, el trabajo infantil. En Bolivia hace poco hubo un debate sobre esto, ¿no? Realmente hay gente que no tiene más opción que trabajar bueno, siendo niño o que trabajar en circunstancias pues, muy difíciles, etcétera. Pero, bueno, si tenemos una cierta idea de la igualdad social, tenemos que abolir el trabajo infantil, no regularlo, abolirlo. Otra cosa es que tengas que hablar con las personas implicadas y en este caso con las mujeres en prostitución. Otra cosa es que tienes necesariamente que darles opciones. Otra cosa es que tienes que hablar con ellas para ver qué opciones prefieren, qué tipo de plan puedes ofrecerles, qué tipo de ayudas. Tienes necesariamente que hablar con las personas implicadas y su voz necesariamente también tiene que contar en cualquier plan de abolición de la prostitución. Pero como feministas no puedo imaginar que nadie acepte que esta institución podemos regularla, o sea, hay que abolirla, si no la igualdad realmente es imposible. Flor, ¿no se te escucha? Ahí está, estaba muteada. Sí, también en la misma línea, ¿no? Me parece que hay que escuchar las voces de la mayoría de las compañeras que están en situación de prostitución, que no tienen lugar donde expresar, que siguen siendo acalladas, ¿no? Por algunos sectores mínimos de pseudo sindicatos reglamentaristas que se abogan a la representatividad de todas las personas en situación de prostitución. Eso me parece gravísimo, porque particularmente acá en Argentina, ¿no? Y esto, bueno, es puntual sobre la comunidad travesti trans. Uno de los últimos informes que se hizo arrojó que el 88%, el 90% de las personas travestis y trans subsisten de la prostitución. Esto casi a nivel internacional. En Argentina se hizo un último censo y el 88% de las compañeras travestis que fueron encuestadas con respecto a cuestiones laborales manifestó que lo único que desea en su vida es trabajar, ¿no? Esa es la respuesta de las compañeras cuando se les pregunta. Estamos hablando de casi todas las encuestadas en situación de prostitución, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar a escuchar las voces de las compañeras, que cuando se habla de elección siempre se hace desde un lugar, ¿no? Primero patriarcal y neoliberal, y en línea de lo que decía Beatriz, claramente la prostitución es una institución, y es una institución que no solamente perpetúa la asimetría de poder, la desigualdad, la opresión, sino que también tenemos que tener en cuenta que es un pilar fundamental del patriarcado, ¿no? Entonces, para hablar de elección, tenemos que tener primero y principal oportunidades. Todas las personas deberíamos partir de una misma línea de oportunidades, ¿verdad? Para poder elegir, para poder decir, como decía nuestra compañera travesti Luana Berkins, bueno, no es que yo un día estaba, ¿no? Textual decía, no es que yo un día estaba sentada, tirada en el mullido sillón de mi casa y dije, a ver qué quiero ser. Quiero ser puta, doctora, enfermera, abogada, diputada. No, ya tenía impuesto cuál iba a ser el rol que tenía en esta sociedad por ser una travesti y una mujer trans, que era el de la prostitución. Y eso le pasa no solamente a nosotras, las travestis, mujeres trans, sino a millones de mujeres en todo el planeta, que no tienen alternativas, que no tienen salidas, ¿no? Y a mí este discurso también súper neoliberal que se da en todos lados, ¿no? Con respecto a, bueno, sí, en todos los trabajos nos explotan, etcétera, etcétera. Y por supuesto, vivimos en un sistema capitalista que nos explota de múltiples maneras. Pero la realidad es que yo hoy, cuando voy a mi trabajo, llego, me siento en mi oficina, agarro una computadora, tomo un mate, hablo con la gente, soy escuchada. No me sucede lo mismo que cuando estaba en un departamento privado o cuando estaba en una esquina que tenía que subir, tragar semen, que me metan un puño en el ano y todo lo que nos pasa a todas las compañeras en situación de prostitución, ¿no? Me parece que es como una comparación que no va, que no tiene comparación, es a lo que me refiero, ¿no? Podemos comparar cualquier
cosa con cualquier cosa. Por lo menos yo lo digo como sobreviviente de prostitución, que hoy tiene trabajo hace 2 años por primera vez en su vida, ¿verdad? O sea, el miedo, el pánico, el terror que te da todas las noches cuando tenés que ir a pararte en una esquina o en el lugar que sea que estés, ¿no? En situación de prostitución. Eso no tiene comparación. Cuando uno va a trabajar en los términos que consideramos nosotras de lo que es un trabajo, más allá y a pesar de la explotación y todo lo demás, porque sabemos en el sistema en el que vivimos, no tenemos todo eso en la cabeza. Sabemos que podemos llegar a volver a nuestras casas, ¿no? No sucede lo mismo cuando estás adentro de un departamento privado, un prostíbulo, o en una esquina, que no sabes si bajás viva de un coche. Cada coche que subís no sabes si bajás viva, si te mata un tipo, si te mata la policía, o qué es lo que te sucede. Me parece que hay cuestiones que van mucho más allá, quedan en lo discursivo, ¿no? En estas fantasías de lo idílico, ¿no? De la libre elección, y te pintan a todos los puteros o los prostituyentes como príncipes azules, ¿no? Como estos señores bondadosos, buenos. Me parece que hay que empezar también a poner, ¿no? Sacar un poco la mirada prejuiciosa, ¿no? Y revictimizante también muchas veces sobre las compañeras en situación de prostitución y empezar a poner el foco en quienes siguen siendo invisibles, que son los hombres, ¿no? De ellos no se habla, de ellos no se discute. Ellos siguen haciendo de las suyas legitimadamente, socialmente, desde la adolescencia, donde los llevan a debutar, cuando los llevan de putas, ¿no? Como ya sabemos, que los lleva el padre, el tío, el padrino, quien sea. Salimos de jugar a la pelota, todos los pibes van de putas, despedidas de solteros van de putas, constantemente, todo el tiempo, está legitimado en los medios de comunicación, en las casas, en las escuelas, subirse al colectivo, donde sea, está completamente legitimado, ¿no? Entonces me parece que hay que empezar también a poner el foco sobre los varones que van de prostitución, porque si no siempre todo el peso recae sobre nosotras, que si somos víctimas, que si no lo somos, que si somos abolicionistas, que si somos reglamentaristas. No, me parece que, por supuesto que esos debates no hay que dejarlos de vista, pero hay que empezar a poner fuertemente el foco, el punto sobre los varones que consumen prostitución. Hay que luchar por una ley de educación sexual integral con una perspectiva abolicionista. Y una cuestión más, los derechos humanos son inalienables, nadie puede renunciar a ellos, ¿no? Entonces nadie puede renunciar al derecho a una vida digna, a la no violencia y a todos los demás derechos que tendríamos que tener todas las personas. Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa cuando te hablan, ¿no? De prostitución, de reglamentación y de todo lo demás. Cuando en realidad, y no se trata solamente de un cuerpo, ¿no? Como nos quieren hacer creer, un envase, punto. No, hay subjetividades, hay trayectorias de vida, hay emociones, se pone todo en juego a la hora de la prostitución. Entonces, lo que hace la prostitución es anularte, destrozar tu subjetividad, absolutamente todo tu ser, ¿no? Y Beatriz ahí hablaba de las emociones y por eso hablo de la deshumanización que hay a la hora de estos debates, ¿no? Donde volvemos a lo mismo. Hay un descreimiento total de quienes manifestamos que hemos sido violentadas, violadas, abusadas en comisarías, en prostíbulos, molidas a golpe por tipos, por puteros, por fiolos, etcétera, etcétera, sobre las personas en situación de prostitución. Porque otra compañera que venga y nos diga que fue acosada sexualmente, verbalmente, que está sufriendo cualquier modalidad de tipo de violencia de género, enseguida todas sacudimos, somos sororas, somos hermanas, pero cuando es una mujer que se planta y te dice, la prostitución es todo esto, ahí recae todo el estigma. Ahí recae toda la demonización que hay sobre muchas de nosotras, donde tenemos que, y es terrible esto, porque se da en muchos lados, donde tenemos que estar muchas veces, últimamente como midiendo, cuidándonos a ver qué decimos o qué dejamos de decir. Porque del otro lado, ¿no? Empiezan con los insultos, ha pasado en espacios de llegar a agredirse físicamente entre compañeras que tienen una posición abolicionista y otras reglamentaristas. O sea, todo eso se va a dar, por lo menos acá, ¿no? Lo sitúo en Argentina, donde es muy, muy fuerte este debate, ni siquiera debate, vuelvo a lo mismo, donde son muy fuertes estos posicionamientos, donde hay una clara hegemonía
que está metida en los medios de comunicación, que tiene que ver con el reglamentarismo y la mayoría de los partidos políticos también en nuestro país, donde está copado, piola, de moda, ¿no? Hablar de trabajo sexual y todas estas cuestiones que nos fueron insertadas acá a finales de la época del neoliberalismo más profundo que tuvimos en Argentina con el menemismo. Esa palabra no existía para nosotras, trabajo sexual. Vino con los grandes y suculentos y millonarios financiamientos para pseudo sindicatos, para ir a captar y supuestamente a convencer a las mujeres en situación de prostitución o casualmente migrantes, empobrecidas que tenemos en todas las plazas de la capital, en Constitución, en Plaza 11, en las rutas, ¿no? Para convencerlas de que tengan carné, de que se afilien, de que van a tener una vida maravillosa, jubilación, prestaciones, etcétera, 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 ¿no? Y con eso también estas grandes campañas, ¿no?, de prevención del VIH, donde se le iba a dar a las putas un preservativo, ¿no? Porque nosotros también tenemos que estar al cuidado de esos varones, de esos señores, ¿no?, casados, con sus familias compuestas y todo lo demás, que no se pesquen nada, ojo, ¿no? Esas son las políticas públicas que hemos tenido para las personas en situación de prostitución hasta el momento. Seguir condenándonos, seguir condenándolas a las compañeras a que sigan paradas en una esquina, a que sigan en situación de prostitución, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy, muy profundo el debate que nos debemos todavía como sociedad conjunta, porque la cuestión de la prostitución, que es una institución, no es un tema que sea de nosotras, las personas que fuimos prostituidas o que estamos en situación de prostitución. Es un tema que debe abordar toda la sociedad debe hacerse carne de este tema, porque estamos hablando, por lo menos yo lo digo, de violencia de género. Muchas gracias, Florencia. Bueno, un poco, en realidad lo que venías diciendo viene un poco en la línea de otra cuestión que queríamos preguntarle, y era un poco traer esto, ¿no? Cómo desde los feminismos se ha abordado el tema de la prostitución de muchas maneras, ¿no? Con diferentes focos. Se habla de violencia, se habla de trabajo, se pone el énfasis en las personas en situación de prostitución, se pone el énfasis en los consumidores, en los proxenetas, en el rol del Estado. Hay diferentes posicionamientos frente a esto, ¿no? Mucho de eso lo traías ahora, Florencia, en lo que estabas comentando, pero un poco queríamos como eso. En el feminismo ha habido conflictos y diferentes posicionamientos sobre diferentes temas, ¿no? Eso en algunos casos ha llevado a una transformación y a un crecimiento del movimiento, en otras cuestiones puede generar un quiebre dentro del movimiento. Y bueno, un poco lo que le queríamos preguntar es, que claramente ya está contemplado en todo lo que vienen diciendo, pero quizás para esclarecer, porque también el objetivo de esta charla era un poco hablar de estas diferentes posturas y de lo que creemos al respecto, es un poco que, ¿cómo es para ustedes una posición feminista frente a la prostitución y qué aspectos debe destacar esa mirada feminista? Bueno, yo, como efectivamente venimos diciendo, yo creo que hay que contemplar la prostitución como una institución y como un sistema hoy día, ¿no? Como una institución fundante del patriarcado y que hoy día es uno de sus principales pilares. Y además, la prostitución también es un privilegio masculino. Y Florencia hablaba también de dónde poner a los consumidores, a los puteros. Bueno, la prostitución es un privilegio y es uno de los privilegios más intocados que existen y que además está creciendo según el feminismo avanza. Es decir, una de las cuestiones que nos tiene que llevar a reflexionar es que según el feminismo, los derechos de las mujeres iban bueno, modificando el patriarcado y consiguiendo derechos en todo el mundo, la prostitución ha ido creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Porque es un reducto patriarcal, es donde se está recluyendo y escondiendo, digamos, o no escondiendo, porque está muy a la vista, pero refugiando el patriarcado más brutal que podemos imaginar, ¿no? La prostitución como institución que es, todas las instituciones lo hacen, ordena el mundo, crea una dentro y una fuera, pone a los hombres en un lugar, a las mujeres en otro, respecto a la prostitución y a todo. Y además es un lugar no intercambiable, ¿no? Y también luego divide a las mujeres entre ellas, entre nosotras, y nos pone en lugares diferentes también respecto de la prostitución, ¿no?
Bueno, y yo creo que ahí ya la prostitución ya ha ejercido su violencia solo con poner a los hombres en un lugar de privilegio, a nosotras en otro, y luego con dividirnos entre nosotras, entre aquellas que van a no tener más opción que dedicarse a la prostitución y las que no, ¿no? Allí ya hay una situación de violencia, solo con imponer estas divisiones. Y yo creo que la mirada feminista tiene que ir a la raíz, la de negarnos a que las mujeres seamos divididas por una institución social patriarcal, la de negarnos también a que los hombres conserven este privilegio que es el uso de la prostitución, ¿no? La mirada feminista tiene que ir al lugar de los puteros y denunciar que poder acceder al cuerpo de las mujeres por dinero es un enorme privilegio patriarcal, que es uno de los mayores porque sostiene sobre sí un edificio simbólico y subjetivo que hoy es fundamental para el patriarcado, ¿no? Y yo solo quería decir una cosa, imaginad desde el punto de vista feminista que cualquier niño en el planeta Tierra, cualquier niño, cualquier varón, aquí sí que no hay ni clases, ni fronteras, ni hay nada, cualquier varón nazca en Madrid, en Montevideo, en la Quinta Avenida de Nueva York, en una favela, no importa dónde, ni en qué familia, ni cuánto dinero tenga, lo que sabe, solo por el hecho de ser varón, es que solo por eso tiene a las mujeres, a muchas mujeres, a su disposición por un precio. Eso lo sabe cualquier varón en el planeta Tierra, es universal. Y ya digo que no importa dónde, y además es un precio que no limita. Luego, no hay privilegio de clase aquí. Es un precio que no limita. Si tienes $1 o $1, te costará $1 o $1 en una favela. Si estás en la Quinta Avenida y eres un hombre rico, te costará $1000. Y la única diferencia es la calidad, entre comillas, del producto, ¿no? Que es la mujer. Es la diferencia. En un caso será una modelo maravillosa y en otro caso será una mujer más pobre que tú. Pero por un precio adecuado a lo que tú tengas, a lo que tengas como hombre, vas a poder acceder a ese cuerpo. Hombre, yo creo que no hay, y eso es para todos los seres humanos varones del mundo, ¿no? Si alguien de verdad defiende o piensa que esto no contribuye a crear subjetividades patriarcales, a crear sensación, bueno, no sensación, a crear un sentimiento profundo de superioridad sobre las mujeres y al mismo tiempo, si no contribuye a inferiorizar a las mujeres en la mirada y en el sentimiento de este varón, es que es absurdo, o sea, eso no se puede mantener y por tanto yo creo que una mirada feminista tiene que entender que no es sostenible, que no se puede construir la igualdad mientras todos los varones del mundo sigan disfrutando, además normalizadamente, de este privilegio enorme, que es la posibilidad de deshumanizar, de cosificar a otro ser humano, ¿no? Para tú sentirte superior, sin más, que es lo que en el fondo, de lo que en el fondo se trata. Y para eso está hoy día la prostitución funcionando. Sí, estaba escuchando atentamente y claramente, ¿no? Hay que tener una mirada, bueno, yo no puedo concebir el feminismo o el transfeminismo sin una mirada abolicionista de la prostitución y de cualquier forma de opresión, ¿no? Por lo menos particularmente es lo que me sucede a mí, es la formación que he tenido también acá de compañeras travestis como Luana Berkin y Diana Zacayán, que fueron nuestras referentes del abolicionismo en Argentina y en Latinoamérica. Entonces no puedo concebir mirar la prostitución, primero también, ¿no? No sé si primero, pero también como sobreviviente de prostitución, y que me ha costado mucho tiempo también poder salir, ¿no? De ese lugar de víctima, en el que muchas veces una también se encuentra, y pasar de víctima a ser una sobreviviente, y de una sobreviviente a ser una combatiente, ¿no? Fueron muchos pasos, fueron muchos años de leer, de construir con compañeras, de estar día a día, de ir tratando de sanar algunas cuestiones que son insanables muchas veces, porque quienes atravesamos por el sistema prostituyente quedamos marcadas de por vida. No solamente nuestra corporalidad, sino también nuestra subjetividad, nuestras emociones y absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir, porque estamos hablando de abusos constantes y reiterados, todo el tiempo. Porque cuando estamos hablando, ¿no?, de estas cuestiones de consentimiento, de libre elección, bueno, ya entendemos que el consentimiento, la libre elección, en la mayoría de los casos de las personas que somos prostituidas y prostituibles, porque hay
personas que somos prostituibles y otras que no, quedamos completamente destrozadas, ¿no? Entonces me parece que hay que tener una mirada, primero feminista, transfeminista, pero una mirada de clase también, y Beatriz ahí también lo visibilizaba, porque es como ella lo dice, ¿no? La prostitución está legitimada histórica e internacionalmente en todo el mundo, para todos los varones, de todas las clases sociales, no importa si es un compañero, no sé, de la clase trabajadora, del más marxista de todo, o el más peronista si estamos en Argentina, o si es de clase media o de clase alta, o si viene con el bolsito de laburar y levantar paredes todo el día. Ellos saben que tienen ese privilegio de utilizarnos como mercancía, de encontrarse con una de nosotras en una esquina y poner ellos el precio y las condiciones. Ese es otro tema también que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cuando te hablan de estas cuestiones tan idílicas, no, yo elijo con quién, yo pongo el precio. Bueno, eso será quienes tienen, no sé, otras posibilidades y son una minoría. La realidad es que, como dice el dicho, no sé si en todos lados se utiliza el mismo dicho, pero es el cliente siempre tiene la razón. Una vez que te dan el billete, se adueñan de tu cuerpo, de tu vida y de absolutamente todo. Te dicen cómo ponerte, si para acá, si para allá, si en 4, si en 8, si te escupen, si te pegan o hacen contigo lo que se les dé la gana. Y cuando sos niña, mucho peor todavía, donde no hay manera de que vos puedas utilizar un preservativo, donde no hay manera de que vos puedas decir que no, porque no sabes si te pegan, si te matan, si te tiran del coche, si te matan en un hotel, ¿verdad? Entonces me parece que son estas cuestiones que hay que poner sobre la mesa para hablar profundamente de lo que es la prostitución, ¿no? Y vuelvo todo el tiempo a esta cuestión de la libre elección, vuelvo todo el tiempo a esta cuestión de la naturalización, porque es algo que me parece terrible, en todos lados, en nuestras casas, en las escuelas, donde vayamos, está completamente naturalizado y los varones saben que ya tienen ese privilegio por el simplemente de ser hecho de ser varones, que van a acceder a nuestros cuerpos como mercancía cuando quieran, ¿no? Entonces, bueno, me quedo reflexionando siempre, muchas veces sobre esas cuestiones, ¿no? Sobre el privilegio de los varones por sobre nosotras, sobre algunos sectores que, en pos de decir, defender a las compañeras en situación de prostitución o trabajadoras sexuales o como ellas se definan, yo siento que terminan haciéndole el juego al patriarcado, que terminan haciendo de defensoras o abogadas de los prostituyentes, porque también siento que hay estos sectores, ¿no? Mediáticos y todo lo demás, que son la cara visible de todos estos varones. En realidad están representando intereses sindicales, patriarcales y políticos de todos estos varones, ¿no? Legitimando, yendo a las universidades a dar charlas, a las escuelas, a diversos lugares, ¿no? Porque acá lo hemos vivido muchas veces, porque por lo general en una universidad, ¿no? Primero invitan a quienes tenemos una postura, después a las otras, entonces, bueno, más o menos te vas enterando de lo que se va hablando, de lo que se va diciendo, y lo que vemos es siempre la captación, primero de pibas para la prostitución, ¿no? Con frases como, bueno, compañerita, si no te alcanza para los apuntes, hacerle un pete al profe. Eso lo hemos escuchado acá, ¿no? Dentro de una universidad pública. Después estas cuestiones, vuelvo a lo mismo, ¿no? De las abolicionistas como el demonio, como las cazadoras de putas, como las yutas, como las incogibles, porque ya estamos viejas y gordas, entonces somos unas resentidas que vamos contra las pibas jóvenes que quieren ejercer la prostitución de manera libre y deliberada, ¿no? En sus departamentos a través de, y te salen con esto de, ¿no? El cibersexo y las redes sociales, que es lo mismo, convertirte en una mercancía, en un objeto para que el varón del otro lado se masturbe y haga lo que quiera. Y la realidad es que eso es una minoría también. La mayoría de las compañeras que conocemos, con quienes compartimos, por lo menos particularmente nosotras tenemos un centro de día travesti trans, estamos todos los días con compañeras en situación de prostitución, que vienen golpeadas, que vienen llorando, que vienen con un montón de cuestiones que ya se imaginarán todas las noches, porque todas las noches están paradas, tomamos un mate, compartimos la vida, nos abrazamos, tratamos de ayudar a las compañeras quienes hemos podido salir en todo lo que podemos. También hay un gran discurso muy falaz sobre las abolicionistas, ¿no? Como si, bueno, ustedes no tienen nada que ver con nosotras porque
nos pasa a muchas de las que somos sobrevivientes. Bueno, vos ya no estás más en una esquina, entonces no podés hablar más. Sí, primero es terrible que te hagan callar. Y después, que todas las personas tenemos que tomar posicionamiento. No importa si estuvimos o no en situación de prostitución para ser abolicionistas de un sistema patriarcal como es la prostitución. Para gritar en contra de la violencia estructural, de la violencia de género, que atravesamos miles, cientos de nosotras en todo el mundo. No es necesariamente. Yo tuve que haber, en mi caso particular, sí, pues soy una sobreviviente, pero hay un montón de compañeras que no lo son y que yo he visto como en encuentros plurinacionales y nacionales de mujeres acá, les han gritado, les han dicho, ustedes cállense en la boca porque ustedes son privilegiadas que nunca estuvieron en una esquina, ¿no? Estamos en esos, caminando todavía por esas cuestiones que son siempre violentas, ¿no? Primero callar a una compañera, porque así fuera de la voz que fuese, se da una compañera que es reglamentarista, me parece que también hay que escucharla, que merecemos tener estos espacios de reflexión, de respeto, donde tenemos que escuchar todas las voces y todas las miradas. Y yo quería decir algo, porque antes me quedé pensando, ¿no?, en estas cuestiones falaces, ¿no?, estas frases bonitas, ¿no?, siempre de los speech y los eslogan que se da a nivel internacional de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Entonces yo pensaba, ¿no?, porque acá está muy de moda ese speech, y te hablan de la jubilación, y de los grandes beneficios, ¿no? Yo pensaba, y siempre pregunto lo mismo, como travesti, como mujer trans, pensaba, digo, ¿a qué edad nos vamos a jubilar las travestis, no? Siendo que tenemos en toda Latinoamérica una expectativa de vida de 35 años de edad. Siempre me pregunto lo mismo, ¿desde cuándo se va a empezar a contar nuestros aportes? Porque también está en informes y en números duros, en datos, que el 80% de las travestis, mujeres trans en Argentina, somos arrojadas del hogar e iniciamos en la prostitución entre los 11 y 18 años de edad. Les recomiendo que descarguen en Google La Revolución de las Mariposas, está en PDF, es un informe que es este censo que yo les comentaba, hecho por el Ministerio Público de la Defensa. Arroja estos datos, ¿no? Desde niñas en una esquina. Ahí estamos hablando de abuso de todo tipo, pedofilia y todo lo que querramos ponerle, ¿no? Porque estamos hablando de niñas en un mundo de adultos tratando de sobrevivir, tratando de hacer una moneda para pagar el sándwich, para pagar la pieza, ¿no? De niñas que no conocíamos nuestra sexualidad, nuestra corporalidad, y que nuestra educación sexual integral fue adentro de cientos de albergues transitorios, que nuestros profesores fueron nuestros vecinos adultos, mayores, ¿no? Eso también hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de hablar de prostitución, porque dentro de la prostitución entra todo esto. El varón que va de prostitución, cuando va a un prostíbulo o está en una esquina o donde fuese, no te pregunta si vos estás ahí porque querés, si tenés 14 años, 50, 20, si tenés el chulo o el fiolo a la vuelta, si si tenés los documentos encima, si sos de acá, si sos de allá. No le interesa. Va a cometer a ejecutar toda su violencia y a descargar toda su misoginia, transmisoginia, su desprecio, sus frustraciones sobre nuestros cuerpos. Entonces tenemos que empezar a hablar de estas cuestiones. Entonces yo no puedo ver la prostitución si no es a través de mis lentes violetas feministas, no hay manera, no lo coincido. No coincido porque vuelvo a lo mismo, estamos hablando todo el tiempo de violencia de género, estamos hablando de violencia, de abuso, estamos hablando de crímenes, de travesticidios, de femicidios, estamos hablando que la mayoría de las travestis en Argentina, cuando hablamos de travesticidios, son asesinadas en contextos de prostitución. Muchísimas mujeres, y esto va a salir, creo que ya salió un informe del Ministerio de Mujeres de acá de la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos femicidios en contextos de prostitución y que no son caratulados como tales, y que son pibas que las matan, las estrangulan adentro de una habitación y aparecen en los noticieros. Crimen pasional, joven ahorcada en un albergue transitorio, no era una piba que estaba en situación de prostitución y que un putero la mató. Esto también queda invisibilizado. Entonces, es como muchísimo lo que tendríamos que abordar, ¿no? Pero para cerrar, me quedo pensando también cuando se hablan de todos los beneficios estos, ¿no? De estos supuestos derechos laborales, ¿no? Y te hablan de jubilaciones, y te hablan de jubilaciones que acá lo que se exige es un monotributo social, ¿no? Que paga cualquier persona. Entonces, quedar registrada en el Estado como puta para que el propio Estado sea el primer proxeneta, ¿no? Nuestro Estado pasaría a ser
¿no? El gran proxeneta, y los proxenetas, que hoy está tipificado en Argentina, el proxenetismo, pasarían a ser empresarios, ya no serían más proxenetas. Ahora pasarían a ser empresarios que tendrían un harem de prostitutas, de putas, de pibas, de mujeres, y está todo piola y está todo bien. Y después cuando hablamos, ¿no? También, desde la libreta sanitaria, ¿no? Siempre de una manera unidireccional, porque la libreta sanitaria sería para nosotras, no para los varones, porque seríamos nosotras las que tendríamos que estar todo el tiempo con nuestro cuerpo al sistema de salud para tener, ¿no? Y demostrar que no vivimos con VIH, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, hisopados vaginales, anales, controles de todo tipo, para que los señores vengan, ¿no? Acá decimos el SENASA es quien controla la carne, para que vengan los señores y una muestre de la libreta y diga, bueno, está limpita para consumirla, ¿verdad? Todo esto también hay que hablarlo. Todo esto es parte de cuando hablamos de la prostitución. No se puede seguir ocultando y acallando. Ahora cambiamos un poco, en realidad nosotras queríamos, más allá de lo duro del enfrentamiento, ¿no? Que un poco se expresa también en las palabras de Beatriz y de Florencia, que de todas maneras varía de país en país, ¿verdad? Acá no es tan virulento, hay posibilidades de diálogo, hay posiciones bastante híbridas, pero sabemos que en España, en Argentina sí. Queríamos ver como un poco más allá de esto, de estas posturas, ¿no? Que parecen no querer salirse del todo o nada, como se da muchas veces en esta discusión. Hay algunos intentos de diálogo, hay algunos intentos de apertura. Pienso, por ejemplo, en Argentina en la reedición del libro Prostitución / Trabajo Sexual, a cargo de Diana Mafía y Claudia Corol, en cuya presentación se hizo un intercambio virtual con sobrevivientes de prostitución abolicionistas, entre las que estuvo Florencia Guimaraes, y trabajadoras sexuales. Y bueno, se permitió esa coexistencia y esa expresión de distintas posiciones desde las protagonistas, que me parece que fue muy interesante. Por otro lado, en el libro de Beatriz, La prostitución, también que ahí se explora precisamente estos argumentos, ¿no? En el debate, muestra una serie de grises que en general suelen ser poco abordados, e insiste en la necesidad de generar acuerdos mínimos entre las feministas en torno al tema de la prostitución. Entonces, bueno, la pregunta que quiero hacerles es, ¿hay puntos de coincidencia, les parece, entre las diferentes posturas? ¿Cómo y en relación a qué aspectos se podrían generar estas alianzas dentro de los feminismos? Bueno, la verdad es que te voy a dar un disgusto, pero yo con los años pues me he ido radicalizando más porque la verdad que muchas cosas las sigo pensando tal como las escribí, pero en cuanto al abordaje de la prostitución, que yo siempre pienso que no es lo más importante desde el punto de vista feminista, em, el hecho, por ejemplo, de llamarlo, o sea, que no se puede usar la palabra trabajo. eh, es cierto que ellas lo usan en un sentido de que trabajo sexual como cualquier otro trabajo. Yo desde luego eso no lo comparto, pero yo decía, bueno, da igual que sea un trabajo, o trabajo puede ser el trabajo esclavo, por poner un ejemplo, y nadie lo quiere regular, o el trabajo infantil que puse antes, o el trabajo, eso no quiere, o sea, que fuera trabajo, que muchas mujeres en prostitución se sientan más bueno, reivindicadas a sí mismas si piensan que es su trabajo, me daría igual. O sea, se puede hablar sobre casi todo, pero con el tiempo es verdad que la radicalización del debate también a mí me fue expulsando hacia otras posiciones porque resultó imposible hablar de nada, ¿no? Yo estoy dispuesta a aceptar que hay, bueno, aceptar es que lo conozco, ¿no? Conozco que hay feministas que sí piensan que piensan de verdad que si se regula la prostitución, las mujeres que la ejercen van a estar mejor. Es decir, conozco y sé que hay feministas que son bien intencionadas, no niego esa postura, ¿no? Pero yo pienso que es una postura que no es muy racional desde el punto de vista feminista, por todo lo que hemos venido diciendo. Se puede intentar mejorar esas condiciones, pero aquí no me va a dar tiempo a explicarlo. Pero primero, una gran parte de las mujeres en prostitución quedarían fuera de esa regulación, estarían en peores condiciones todavía, así que eso afectaría a muy pocas de ellas. Y luego el daño que se
el daño que se ejercería sobre la sociedad en su conjunto y sobre el feminismo y sobre todas las mujeres, yo creo que es irrecuperable. Aquellas sociedades donde la prostitución está normalizada son mucho más desigualitarias y desprecian, en general el machismo está más instalado. En Europa se ve muy claramente, porque si se normaliza el abuso, si se normaliza la desigualdad, pues cómo vas luego a normalizarla en esa igualdad en otros aspectos de la vida. Así que creo que es una cuestión de información y de formación feminista. Desde luego, sí que admito que haya mujeres que piensen que, feministas, que piensen que lo hagan, digamos, con buena intención, ¿no? Pero yo creo que hablando y formándose, no pueden asumir que esta institución tiene que seguir ahí. Otra cosa es que digas, bueno, vamos a tomar estas medidas, eso se puede hablar, ¿no? Siempre se puede hablar. Y luego es verdad que en relación a las asociaciones que defienden la regulación, las que están formadas por mujeres ellas mismas que están en prostitución y que tanto en Argentina como aquí, supongo que serán el mismo tipo de asociaciones, yo sí que he llegado a la conclusión, después de muchos años, de que los proxenetas están detrás. A mí no me cabe ninguna duda. Y no lo digo ya en plan teoría de la conspiración, ¿no? Sino que si no están ahí, ¿dónde están? Porque si pensamos en cualquier otro negocio mundial, vamos a poner las armas, las farmacéuticas, no sé, yo qué sé, los cereales, cualquier negocio mundial, los empresarios siempre tienen lobbies que están intentando influir en los gobiernos para mejorar, bueno, para que las legislaciones de los gobiernos les sean favorables. Los empresarios siempre están en cualquier lugar donde haya negocio. Sin embargo, en la cuestión de la prostitución no vemos a los empresarios. Por lo menos en España jamás sabemos quiénes son los empresarios. Sin embargo, quiénes son los proxenetas, no los empresarios, quiénes son los proxenetas / empresarios. Sin embargo, son los que manejan el negocio. Luego, ¿quién está hablando en su nombre? Pues están hablando las asociaciones o falsos sindicatos de prostitutas que, a cambio de salir ellas mismas personalmente de la prostitución, se avienen a defender los intereses de los proxenetas. Hay un caso bastante claro, yo me di cuenta clarísimamente. En España hay una mujer que es dirigente de una asociación de prostitutas, se llama así Asociación de Prostitutas, no voy a decir la ciudad, y esta mujer, hablé con ella en un momento y se la nota que lo ha pasado muy mal, que su sufrimiento ha sido terrible, su cuerpo está muy deteriorado. Una mujer que estaba en una situación en prostitución muy difícil, ¿no? Y una vez haciéndole una entrevista en la radio, ella dijo, porque también es una mujer muy poco formada, ella dijo, se le escapó, supongo, que el día más feliz de su vida fue el día en que pudo dejar la prostitución. Pudo dejar la prostitución haciendo una asociación de prostitutas donde defiende que otras estén en prostitución, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es que, a cambio de recibir lo que sea, un sueldo, o de permitirle a ella dejar la prostitución, pues son esas mujeres las que se ponen al frente de asociaciones de prostitutas que piden la regulación y que bueno, condenan a otras a seguir en esa situación, ¿no? Bueno, si fueran verdaderas asociaciones de prostitutas, verdaderos sindicatos de prostitutas, estarían contra el patrón, ¿no? Como todos los sindicatos de clase. Yo jamás he oído a ninguna de estas asociaciones condenar el proxenetismo, condenar la explotación sexual, manifestarse delante de un puticlub para que mejoren las condiciones de dentro. Yo no lo he visto nunca. Lo único que hacen es trabajar para modificar la legislación a favor de la regulación. Entonces, los puntos de encuentro, yo, bueno, no lo sé. Yo creo que hay gente, como decía antes al principio, hay mujeres feministas que piensan que es urgente mejorar las condiciones de las mujeres en prostitución, que eso es más urgente que acabar con la prostitución, y que creen que la manera de mejorar esas condiciones es a través de la regulación. Yo creo que ahí hay un debate que se puede tener: cómo mejorar inmediatamente las condiciones de trabajo o de ejercicio de la prostitución, cómo mejorar estas condiciones mientras conseguimos, que no parece fácil, la abolición de la prostitución. Ahí se puede debatir todo, yo no estoy cerrada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en España, sin abordar la abolición de la prostitución, estamos trabajando en una ley desde el gobierno que va a prohibir que ninguna persona se lucre de la prostitución ajena, porque hasta ahora es verdad que el proxenetismo estaba
prohibido, pero solo el coactivo. Es decir, si una mujer dice o declara que no está coaccionada, pues el proxenetismo está permitido. Y ahora se va a prohibir también el proxenetismo, incluso el no coactivo, y también se va a prohibir que haya ningún tipo de ganancia del ejercicio de la prostitución de otra mujer. Es decir, no se va a permitir sacar dinero del alquiler de un local donde se ejerce la prostitución, por ejemplo, se va a permitir ganar el dinero que se ganaría alquilándoselo a una persona que no esté en prostitución, pero no cobrar de más, como se suele hacer. No se les va a permitir cobrar por servicios tales como peluquería o condones o comidas, en fin. Se va a prohibir cualquier lucro del ejercicio de la prostitución. En España se llama tercería locativa desde el punto de vista del derecho, y se va a incluir también el proxenetismo no coactivo. Bueno, yo creo que en realidad si estas feministas tuvieran buena fe realmente, estarían por acabar con el proxenetismo. Ahí podría haber un punto de encuentro. ¿Cómo hacer para acabar con el proxenetismo? Es decir, ¿cómo hacer para acabar con el patrón, en el caso de que estuviéramos hablando de gente obrera? ¿Cómo hacer? Y bueno, en principio no se va a prohibir ni se va a interferir en la prostitución puramente autónoma. Ahí podríamos hablar. Lo que pasa es que, como decía al principio y acabo, yo nunca me he encontrado con una asociación de prostitutas, sí con feministas, como digo, bueno, por su cuenta, ¿no? Que han reflexionado o que piensan sobre ello. Pero yo nunca me he encontrado una asociación de prostitutas que esté de acuerdo en acabar con el proxenetismo, que es el patrón en definitiva, ¿no? Por tanto, me sorprende. Yo creo que podríamos hablar de cómo hacer, de cómo mejorar las condiciones de vida de estas personas o de estas mujeres, pero siempre dentro de una crítica radical a la institución de la prostitución. Sin eso creo que no puede haber ningún punto de encuentro, porque realmente, como digo, es que es una postura que, bueno, que me parece que es letal para el feminismo, ¿no? Asumir la prostitución como normal o como algo a normalizar. Sí, yo creo que tenemos como, por lo menos principalmente acá en Argentina, un punto, no sé si de encuentro, puede ser un punto de encuentro, debería ser un punto de encuentro, que es la lucha contra los códigos contravencionales, ¿no? Que aún todavía siguen vigentes en varias provincias, inclusive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se ha logrado derogarlos. Y hemos criminalización y persecución de las compañeras en situación de prostitución. Del otro lado quedan los discursivos, pero después no se llevan adelante ninguna acción concreta, ¿no? A la hora de que las compañeras son detenidas, de que las compañeras son reprimidas por la policía, coimeadas y todo lo demás, es como que hay un silencio absoluto. Bueno, desde el movimiento abolicionista históricamente hemos luchado contra todo tipo de criminalización, en este caso en Argentina a través de los códigos contravencionales, ¿no? El año pasado se logró derogar el artículo 68 en la provincia de Buenos Aires, que decía algo así como toda aquella persona que se encuentre en la vía pública ofreciendo o ofertando sexo será multada con 1/3 del sueldo de un agente o con los días de arresto correspondientes. Bueno, ese era un código contravencional por el cual nuestras compañeras ya en los últimos años no eran detenidas, pero sí eran fuertemente coimeadas, extorsionadas, ¿no? Para estar paradas entre todo el engranaje de extorsiones que hay detrás, porque no era solamente la policía, después también tenemos los proxenetas o las proxenetas, porque también hay, después tenemos, ¿no? Todo el círculo que sabemos, el tachero o el remisero que te lleva de un lado para el otro y te cobra 20 meses más un viaje de cualquier otra persona, la cuestión del consumo problemático y de las compañeras que siempre terminamos engrampadas, ¿no? En ir a comprar sustancias para estos prostituyentes, porque por lo general venimos de muchos barrios empobrecidos, entonces es a los lugares donde vamos a buscar ya sea cocaína o todo lo demás. O sea, es un engranaje muy, muy, muy amplio, ¿no? Quienes nos alquilan muchas veces
¿no? Sobre el estigma, obviamente, de las personas en situación de prostitución, específicamente las travestis también, entonces terminamos pagando el doble o el triple del alquiler porque nadie nos alquila, ¿no? Hay una gran cadena de complicidades detrás de todo esto. Bueno, vuelvo a retomar el punto que tendríamos que tener en común, o por lo menos desde lo discursivo, ambas posiciones nos manifestamos contra todo tipo de represión y de criminalización de las compañeras, se definan como se definan, que están en situación de prostitución, pero la realidad es que no se llega nunca a un acuerdo, ¿verdad? Esto es así, más allá de, ¿no? Este libro, y tuvimos varias experiencias que tienen que ver con debates, ¿no? Entre trabajo sexual, prostitución y ambas posturas. Ahí también podemos visibilizar, como contaba Beatriz, muchas compañeras que terminan finalmente reconociendo todas las violencias que padecieron, que no es lo que eligieron, que no es lo que deseaban, pero que ya está, ¿no? Pero bueno, pero es lo único que conocen. Nos encontramos, por lo menos particularmente aquí también, con un montón, acá tenemos cupo laboral travesti trans, particularmente nos encontramos con un montón de compañeras de estas pseudo sindicatos de trabajadoras sexuales que fueron las primeras en ingresar a puestos laborales en el Estado, en la Cámara de Diputados, de senadores, etcétera. Entonces decimos, cómo no era tan maravilloso y tan beneficioso la prostitución, el trabajo sexual, donde supuestamente lo que ganás en un mes lo hacías en un día, pero sin embargo elegís ir de lunes a viernes a trabajar a una oficina, ¿no? Entonces se van cayendo los discursos, se van cayendo tanto de lo discursivo como también en lo material, en la concreción de los hechos. Porque la realidad es que muchas de estas personas que hacen lobby de la prostitución y viajan internacionalmente, y un día están con el Papa Francisco, y otro día están en Alemania, y otro día están aquí, y otro día están allá, no son precisamente compañeras o personas que estén en una esquina paradas ejerciendo la prostitución. Todo lo contrario. Están en sus oficinas, en las centrales de trabajadores de Argentina, con viajes, con congresos internacionales y todo lo demás, pero nunca van a estar en una esquina paradas. Entonces también hay que poner el foco sobre eso, ¿no? En esos discursos. ¿Está muy obturado el debate? Sí, hace muchísimos años. Y yo creo que también un tema que no quiero dejar pasar, que tiene que ver, particularmente aquí, lo veo en muchos lugares, no solamente acá, esto ya es a nivel internacional, se ha dado también esta cuestión del movimiento TERF, o el nombre que querramos ponerle, dentro específicamente del abolicionismo. Entonces eso ha hecho mucho daño y le ha dado mucho de comer al sector reglamentarista también, ¿no? Donde automáticamente a todas quienes luchamos por la abolición de la prostitución quedamos engrampadas en estas cuestiones, ¿no? Nos tildan todo el tiempo, nos agreden, nos dicen o nos comparan y dicen cómo puede ser que ustedes estén dentro de ese movimiento, si ustedes las odian, las detestan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha hecho mucho daño. Yo creo que a nivel internacional también, y creo que hay que hacer una crítica, una autocrítica, porque es muy virulento todo lo que se da. No es solamente con sectores de reglamentarismo, sino con sectores también de los cuales éramos parte muchas de nosotras y que nos hemos corrido o nos han corrido o hemos decidido no participar porque no se puede estar en lugares donde se ejerce la violencia verbal todo el tiempo, constantemente, donde las mujeres trans y las travestis tenemos que estar escuchando que se nos traten de, porque nos ha pasado en todos lados, de potenciales violadores, por portar con una genitalidad, ¿no? Que es el pene, que nos digan que somos violentas, que somos machos, que, ¿no? Y todas estas cuestiones biologicistas todo el tiempo. Entonces también eso yo quiero traerlo acá, no lo quiero dejar pasar porque realmente ha hecho mucho daño y ha hecho, por supuesto, que muchas personas que quizás estaban medio cuestionando su lugar, ¿no? Dentro del abolicionismo, etcétera, se corrieran completamente y se pasaran para el otro lado. Entonces también ahí tenemos que hacer una crítica para volver, ¿no? A trabajar, a organizarnos, a poder erradicar estos discursos, que se entienda que no es todo lo mismo, que también dentro del abolicionismo estamos los abolicionismos, y hay sectores donde confluimos muchas otras compañeras que tenemos una mirada quizás no tan radical y ortodoxa con respecto
a la prostitución, y como planteaba Beatriz, tenemos que buscar estrategias, por supuesto, para que las compañeras que están en situación de prostitución no sean reprimidas, castigadas, encarceladas y todo lo demás, ¿no? Sin perder el eje y siempre ir contra el proxenetismo todo el tiempo. Acá en Argentina la prostitución, de manera, como decía Beatriz, autónoma, individual, no es penada, es legal. Eso nadie te lo cuenta. Lo que está tipificado como un delito en Argentina es el proxenetismo. Es que yo tenga, ¿no? Que quieren hacer eso, ponerles casas cooperativas a trabajadoras sexuales. Que yo tenga mi casa y tenga 3 pibitas, mujeres, trabas, quienes sean, y ejerzan la prostitución y me den un porcentaje de eso. Eso está penado en nuestro país. No la prostitución de manera individual. Que yo vaya ahora y me pare, ahora estoy en la zona de 11, vaya y me pare acá en la esquina, no está penado, ¿no? Entonces también hay que poner esas cosas sobre la mesa, porque si no también hay muchas cosas que van quedando, que no se saben, que no conocemos. A la hora de la reglamentación, ¿qué pasa? A mí me pasó también estando en Uruguay, ¿no? ¿Qué pasaba? Claro, yo estaba en el Boulevard, ahí en la Cuarta, todas las noches, muy reja, muy espléndida. Cada vez que venía la camionetita, que era de, no me acuerdo el nombre ahora, una camioneta blanca, si era Salubridad o qué, como le decían las compañeras. Claro, yo era la argentina, la que no tenía ninguna libreta sanitaria, carnet o lo que fuese, era la que tenía que salir corriendo, huyendo. Las 2 veces que estuve en Uruguay, pues estuve 2 veces, tenía que salir corriendo porque yo era la ilegal, era la que iba a terminar detenida, o quizás podía ser deportada, no lo sé, porque esa edad también era muy joven, entonces uno tampoco conoce cuáles son sus derechos. Esto también sucede en muchos lugares, ¿no? Pero en los lugares que sabemos que está reglamentada la prostitución, sabemos, y Beatriz también que lo sabe muy firmemente, es que vamos a tener trabajadoras sexuales reglamentadas, avaladas, legales, y va a crecer todo lo que tiene que ver con la clandestinidad, con las compañeras migrantes que no pueden acceder por cuestiones burocráticas de papeles, o compañeras que no quieren, porque también, por lo menos aquí, no sé si en todos lados, pero si esto fuese un trabajo, en la ley laboral no está permitido que yo me haga mis chequeos preocupacionales y me hagan un estudio de VIH, etcétera. Entonces, acá entraríamos en estas cuestiones, y yo no quiero saber si estoy enferma, si tengo una cosa, si tengo la otra, si no la tengo, para tener una libreta sanitaria, un carnet sanitario. Digo, no, si somos tan feministas, pidámosle la libreta a estos varones. ¿Por qué nosotras siempre poniendo el cuerpo? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces me parece que todas estas discusiones todavía hay que darlas. Por supuesto tenemos puntos muy en claro que tienen que ver con ir contra todo tipo de represión, encarcelamiento, persecución, estigmatización a nuestras compañeras en situación de prostitución. Eso yo creo que es clarísimo, por lo menos ese es nuestro posicionamiento, el mío particularmente. No adhiero a ninguna cuestión que tenga que ver con el prohibicionismo, particularmente, porque creo que no funciona. Por lo menos lo tengo como experiencia de compañeras, inclusive de compañeras que viven en Europa, donde podemos decir que estaban en situación de prostitución de manera autónoma y luego terminaron todas asesinadas en departamentos privados para poder subsistir, porque los varones no van a dejar de ir de putas, van a ir a cualquier lugar. Si no van a los bosques de Boulogne, van a ir al Prado, estamos en Uruguay, si es acá, van a ir a un departamento privado, si no van a ir a una whiskería con un cartelito, a donde sea. Siempre van a encontrar el lugar, ¿no? Entonces me parece que hay que poner el foco, vuelvo a insistir siempre, una y mil veces más también, en el rol de los varones y construir entre nosotras alianzas estratégicas, ¿no? Lo digo por lo menos aquí, porque acá tenemos muchos los códigos contravencionales para luchar contra la represión y la persecución de las compañeras. Después hay debates que sabemos que van a ser muy difíciles, muy complejos, que van a llevar años, años, años y años, pero eso lo que no puede seguir sucediendo, porque se está dando y es cada vez más virulento o más violento, como querramos decirle, son estas cuestiones que una compañera, no sé, justo estoy en la presentación de un libro dentro de un rato, muy interesante también, prostitución, trabajo sexual. Una de las compañeras, en una fiesta de un boliche de aquí, se encruzó con compañeras de AMAR, que es acá la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, la escupieron en la cara, la insultaron adentro de una fiesta, el grito de abolicionista, yuta de mierda y todo lo demás. Eso es lo que estamos atravesando acá. Me parece que hay límites que no podemos pasar. Me parece que podemos pensar
completamente, opuestamente diferente, pero no podemos llegar a insultarnos, a menospreciarnos, a lastimarnos, y ni, por supuesto, la violencia, ningún tipo de violencia, pero la física, ni verbal, ni de ningún tipo. Bueno, eso se está dando y me parece que tenemos que buscar la manera de bajar un poco estas cuestiones, ¿no? Necesitamos encuentros realmente, porque yo creo también, como decía Beatriz, hay un montón de compañeras que apoyan estas cuestiones reglamentaristas y todo lo demás desde un lugar realmente de acompañamiento, de creer que esas van a ser mejores condiciones. Bueno, hay que profundizar también con esas compañeras. Tenemos que profundizar con esas compañeras también, ¿no? Y poder hablar todo esto que estamos hablando acá. Porque así vamos a crecer más y porque así también vamos a empezar, porque muchas compañeras lo hacen de buena fe, como decimos acá. Porque nadie quiere que ninguna compañera en situación de prostitución sea vulnerada, ¿no? Yo creo que ese punto lo tenemos claro todas. Me parece que hay que ir hacia eso también. Hay que profundizar, acompañar, buscar estrategias, siempre en pos de minimizar absolutamente todas las violencias que atraviesan las personas que están en situación de prostitución. Disculpen que yo utilizo mucho esta denominación porque para mí estar en prostitución es una situación, no es un trabajo. Acá hablamos mucho de desocupadas en situación de prostitución. Es una situación, es un transitar, ¿no? No, por lo menos yo particularmente no lo voy a legitimar como un trabajo, nunca. Para mí es una situación por la que pasé. Hoy no la estoy y ojalá ninguna compañera tenga que llegar a esa situación. Realmente, ¿no? Esa es una lucha también que llevamos muchas de nosotras. Que ninguna compañera tenga que atravesar por esa situación, porque como siempre decimos, antes del derecho a ser prostituidas, queremos el derecho a no serlo. Arranquemos por ahí. Bueno, muchas gracias a las dos. La verdad que es muy movilizador ver cómo nos cuentan las situaciones de este enfrentamiento tan exacerbado que se está viviendo, ¿no? Por suerte acá todavía no lo hemos vivido y ojalá que se pueda frenar antes de que eso llegue, pero sabemos que también muchas veces son cuestiones que internacionalmente vienen y bueno, es difícil, pero tampoco también esta charla viene por ese lado, ¿no? Un poco la última pregunta que teníamos, ya han hablado bastante, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo hacer para que este debate no nos distraiga de lo que está pasando, por ejemplo, en el Parlamento, de las legislaciones? Porque se sigue avanzando, desde el Estado se sigue avanzando para regular la prostitución, y nosotros capaz que eso nos pasa por el costado y no nos estamos dando cuenta, o no tenemos la suficiente información como para entrever en ciertas leyes o ciertas cosas lo que implican en los hechos, ¿no? Entonces también un poco era eso, ya han contado un poco de cómo es la situación en sus países, pero era un poco ver qué se puede hacer, qué se ha hecho, a qué aspiran ustedes, tanto en el ámbito de lo que puede ser de una exigencia al Estado, como lo que puede ser desde el ámbito social o cultural, cómo acercarnos también a las compañeras que están en situación de prostitución, y cómo construir colectivamente también una búsqueda de oportunidades para las que ya están en esta situación y para también estrategias para que no sigan llegando más gurisas a estar en esta situación, ¿no? Un poco algo que quería como comentar un poco de que desde nuestro colectivo hacemos como talleres que están orientados también a los gurises más chicos, como también pensando en esto, que quizás también poder tener un poco esta esperanza de que se pueda cambiar también esa masculinidad, ¿no? Desde los gurises más chicos, esa forma de entender a la prostitución como un derecho que ellos tienen de ir a utilizar el cuerpo de otra persona, ¿no? Y bueno, nada, pedirles eso si nos quieren agregar algo más en este sentido de qué hacer, y después ya iríamos a las preguntas. Sí, yo, bueno, un poco tal como lo comentaba Florencia, estoy totalmente de acuerdo. En España, la situación, después de muchos años en el cual el regulacionismo, diré que era más o menos, yo creo que predominante entre las jóvenes, por verlo como una cosa más moderna, en fin. Yo creo que llegó la cuarta ola feminista, aunque bueno, la denominación está cuestionada, pero esta ola feminista contra las violencias sexuales, el Me Too, Ni Una Menos, etcétera. Y realmente, obviamente cuestionando las violencias sexuales y yendo a la raíz sistémica de dónde se originan las violencias sexuales, la verdad es que la situación dio un vuelco y yo
creo que el abolicionismo se hizo predominante sobre todo entre las jóvenes, ¿no? Y desgraciadamente es verdad que luego la cuestión trans excluyente lo ha destrozado todo también. En un momento en el que el abolicionismo yo creo que era mayoritario en el feminismo español, y que podíamos avanzar después de muchos años, bueno, la verdad es que esto lo destrozó todo porque efectivamente bueno, puso en un mismo lado a la mayoría de las abolicionistas con la situación trans excluyente, con lo cual muchas que no lo somos nos quedamos en tierra de nadie porque la otra alternativa es la alternativa que es trans incluyente, pues es regulacionista mayoritariamente. Y bueno, esto yo creo que ha hecho un tremendo daño al abolicionismo, porque en todo caso, si hubiéramos debido avanzar en esa agenda común y se ha perdido una oportunidad. Y un poco con lo que tú decías, para no extenderme mucho, para que haya tiempo a alguna pregunta, yo desde luego el trabajo ahora lo haría sobre los hombres y los chicos jóvenes, ¿no? Yo creo que por una parte parece que es muy difícil porque esto es un edificio enorme, ¿no? Para nuestros hombros, digamos. El sistema prostituyente es un enorme negocio mundial, global, en fin, pero al mismo tiempo depende de cada persona. Bastaría con que los niños, los chicos jóvenes aprendieran a no deshumanizar a las mujeres en prostitución. Y eso se puede conseguir con charlas, por poner un ejemplo, ¿no? En los colegios, en los institutos, donde mujeres que han estado en prostitución contaran cómo se sentían, les explicaran que son como sus madres, como sus hermanas o sus novias, que son pues como las mujeres que conocen y realmente cómo se sentían. No es no es tan difícil, o sea, se trata de humanizar y poner fronteras a la cosificación de las mujeres que se produce en prostitución por parte de los chicos y de los hombres, ¿no? A que aprendan a no sentirse, a que la deshumanización completa que se produce de las mujeres en prostitución, a la cosificación, no les resulte excitante sexualmente, como no nos resulta a las mujeres excitante sexualmente en una situación en la que nuestra pareja sexual esté sufriendo. No es algo que nos excite y nos parezca algo deseable, que esté sufriendo, o sea, no solamente cosificarla, sino que sepamos que está sufriendo, que está pasándolo mal, que no está disfrutando, ¿no? Pues simplemente se trataría de eso y eso no es tan difícil si acercas la situación verdadera de que se vive en la prostitución a los jóvenes, mediante campañas, mediante charlas en los colegios, institutos. Entonces, yo creo que por una parte es un enorme edificio que parece inabarcable, pero por la otra depende de cada chico, chica, bueno, de cada chica, no, de cada chico que va a ir a un prostíbulo, bueno, de romper esa, de ayudarle a construir su empatía hacia las mujeres y de romper justamente lo que hace el patriarcado, que es la falta de empatía, ¿no? Con las mujeres, que en el fondo el patriarcado también se basa en eso, por eso nos pegan, por eso nos violan, por eso nos maltratan, por eso nos discriminan, ¿no? Por una falta de empatía de no vernos como iguales, no vernos como seres humanos iguales a ellos. Por tanto, bueno, yo iría en esa línea. Sí, yo creo que también iría por la misma línea. Yo creo que el cambio también debe darse culturalmente, ¿no? Sabemos que va a llevar muchísimo tiempo, pero el cambio debe ser cultural. Yo iría también en la misma línea que planteaba Beatriz, sobre todo desde la Ley de Educación Sexual Integral, que nosotros consideramos que debe tener perspectiva abolicionista, porque la perspectiva abolicionista es una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces necesitamos tomar este tema desde muy temprana edad, ¿no? Porque sabemos que también la naturalización de la prostitución o de salir a prostituir mujeres, travestis, trans o cualquier otra persona se da desde muy corta edad, ¿no? Entonces me parece que hay que tomarlo desde la institución escuela, que es un tema que hay que hablarlo, que hay que debatirlo, que hay que hablarlo en casa, que debe ser hablado en los medios de comunicación, ¿no? Que no puede seguir siendo un tema tabú, un tema que genere tantos silencios, ¿no? Esto debe ser hablado, debe ser hablado. No puede pasar, no puede seguir sucediendo que no se hable de la prostitución, que no se hable del rol de los varones a la hora de la prostitución desde muy temprana edad, que no se hable de la deshumanización o de cómo desde tan temprana edad, mejor dicho,
los varones también tienen inculcado, ¿no?, este privilegio, este pareciera derecho por sobre nosotras, a cosificarnos, a mercantilizarnos. Entonces me parece que tiene que ver también con una cuestión cultural. Me parece muy interesante todo lo que tenga que ver con campañas de concientización, ¿no? No me agrada utilizar la palabra sensibilización, porque sensibilización se utiliza mucho, pero queda para mí, ¿no? Particularmente me parece como, bueno, a ver, va a haber la charlita de sensibilización, donde vamos a escuchar los relatos lacrimógenos y nos vamos a sensibilizar, y queda en eso y nada más. Debemos apostar a la conciencia, a que se tome real dimensión de lo que atraviesan o atravesamos las personas en situación de prostitución, para a través de esa concientización poder generar herramientas, ¿no? Poder organizarnos, que no quede solamente en el momento, ¿no?, de sensibilización. Uy, pobre, che, qué mal. No, ¿sabes qué? Esto tiene que interpelar, hay que ir al hueso. Esto es crudo, es duro, pero más dura y más cruda es la realidad de las personas que tienen que estar todas las noches o todos los días en situación de prostitución. Eso sí que es realmente duro, desolador. Entonces, bueno, a veces nos dicen, bueno, pero qué explícitas, ustedes siempre recurren tanto a lo explícito, y sí, hay que ser explícitas, porque si no pareciera que no se entiende. Parece que no se toma dimensión de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de esta forma de violencia, ¿no? Porque como está legitimada, no se la ve como una forma de violencia. Es parte más de todo lo que tenemos en esta sociedad y en el sistema, ¿no? Es parte de la institución matrimonio, no importa si una tiene que estar al servicio del sostén de toda esa familia y de la reproducción, o sea, todo está completamente naturalizado. Entonces me parece que hay que tomarlo con más profundidad, culturalmente, y también a través de políticas públicas. Esto debe ser agenda del Estado. Estas cuestiones deben ser agenda de los estados, de los ministerios. Acá en Argentina esto no ha sido tomado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La cuestión de la prostitución se ha luchado intensamente y no se ha tomado como una cuestión de otra forma de violencia de género. ¿Por qué? Porque el argumento es que es un tema que divide a los feminismos. Entonces, como genera estas discusiones o disputas, es un tema que no se habla, hay que hablarlo. El Estado, nuestro Estado, por lo menos aquí, es abolicionista, entonces no puede hacer oídos sordos a la demanda del movimiento de mujeres, travestis y trans, sobrevivientes de prostitución o de todas aquellas que luchamos contra la violencia patriarcal. Debe ser parte de la agenda. Nosotros hemos presentado por segundo año, este año, junto a Mónica Macha nuevamente, este programa de ley que le llamamos Todos los Derechos para Todas, que es una herramienta que exigimos para todas aquellas personas que quieran dejar de estar en situación de prostitución. El Estado debe brindarle todas las herramientas, el acceso a la salud integral, si la persona lo deseara, porque también hay algo que hay que hablar seriamente, que hoy quizás para otra lo podemos tocar con más profundidad, que tiene que ver con la salud mental de las personas que atravesamos la situación de prostitución. Parece que eso nadie se habla, ¿no? De la salud mental de las personas que fuimos prostituidas no se habla. Entonces, bueno, en este proyecto de ley, en esta política pública que estamos luchando, exigimos acceso a la salud integral, al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda para que la persona pueda realmente salir de la situación de prostitución. Bien, muchísimas gracias a ambas. La idea ahora es abrir el espacio a preguntas, así que podrían ir levantando la mano o escribiendo en el chat las preguntas. Por un tema de tiempo vamos a tomar algunas, pero bueno, la idea es dar un espacio ahora para el intercambio. Mientras que van pensando las preguntas, voy leyendo algunos comentarios que llegaron al chat. Por un lado, Romina Gallardo dice gracias por este espacio, clarísimas exposiciones de Beatriz y Florencia. Raquel Cremonesi dice que en un encuentro en Uruguay se generó debate entre las dos posturas, pero algo me hizo ruido. Eran compañeras feministas que eran trabajadoras sexuales que planteaban que trabajaban con personas discapacitadas y con otras mujeres. Sí, puedo capaz como, podría ser interesante ese bueno, no sé. Leo los comentarios y dale. después si quieren comentar, y después vamos a las preguntas. También Raquel Cremonesi puso que era un placer escucharlas a ambas expositoras.
Rodolfo Porrini puso muchas gracias a Beatriz y a Florencia por la claridad de las exposiciones, de los conceptos, de las experiencias y de la intención militante, comprometida y desgarradora, apuntando a la estructura que permite la prostitución y el papel de los hombres, y el señalar las desigualdades de clase también, y gracias a Donde Están Nuestras Gurisas por organizar el encuentro y el debate, así como la pregunta de poder hallar puntos de encuentro entre los feminismos. También saludos de Pablo Guerra, que es un sociólogo uruguayo que ha investigado el tema de la prostitución. No sé si quieren comentar en relación, en realidad hay un solo planteo, que es esta cuestión de la prostitución vinculada a la discapacidad y el tema de mujeres como consumidoras. Como prefieren, si quieren, si no sigo leyendo el resto de las preguntas. No, bueno, comentar el tema de la discapacidad me parece terrible porque, bueno, terrible porque además primero porque en realidad está considerando, o sea, es que pues que efectivamente que existe el derecho a tener relaciones sexuales con una, o sea, que eso es un derecho realmente, el derecho de personas con discapacidad o sin ella. No entiendo por qué sí las personas con discapacidad tendrían derecho y naturalmente pone a otras personas, que son las mujeres, como directamente cosas al servicio de un derecho que no existe, ¿no? Las pone, bueno, las convierte directamente ya en cosas. ¿Dónde está el derecho de las personas, de ninguna persona con discapacidad o sin ella, a realizar su sexualidad sobre otra mujer que no lo está deseando? ¿Por qué no? En fin, y además me parece también por parte de, o sea, quiero decir, me parece terrible, ¿no? Me genera una tensión. Yo soy una persona con discapacidad, para quien no me ha visto andar, y por tanto es una cuestión que me genera muchísima tensión, ¿no? Porque también supone que las personas con discapacidad no pueden de ninguna manera, bueno, arreglarse la vida, porque además si lo hacemos extensible, las personas con discapacidad y también las personas, los hombres muy feos, los hombres muy desagradables, pobrecillos, no pueden ligar por sí mismos. O sea, lo podíamos hacer. ¿Cuál es la razón? Que no pueden. Primero, como digo, es ofensivo. Pueden, o sea, quiero decir, claro, todos tenemos en nuestra vida diferentes situaciones que nos lo hacen más o menos fácil, pero pensar que, en fin, ni es un derecho, es ofensivo para las personas con discapacidad y es cosificar al máximo a las mujeres que ya ni siquiera tienen que estar al servicio de un supuesto derecho ajeno. Eso es lo que quería decir de las personas con discapacidad, y lo otro ya no me he acordado de lo que comentabas, la otra pregunta. No, esa era la única. Bueno, lo otro era lo de que las consumidoras de sexo podían llegar a ser. Bueno, sí, yo traté ese tema en mi libro, sí que, bueno, hay consumidoras de sexo mujeres, evidentemente es una cosa que es muy reducida comparado con lo otro. No es un negocio mundial, los hombres no son objeto de tráfico, trata, etcétera, y además la situación no es reversible, en ningún caso es reversible. El hombre, sea un puto o no lo sea, conserva siempre el poder. De hecho, porque no puedes desempoderar a un hombre. O por lo menos no puedes desempoderarle del todo. De hecho, cuando hay violencia física y violencia mortal, quiero decir, en una relación de un hombre y una prostituta, la que resulta muerta es la prostituta. Y cuando hay violencia entre un hombre y un hombre que se dedica a la prostitución y una mujer que es cliente, la que resulta muerta es la clienta. Es decir, la violencia se da en el otro sentido. No es que siempre haya muertos, pero quiere decir que el hombre conserva siempre su poder porque no puede ser desempoderado. Y además las dinámicas que se dan en las situaciones son completamente distintas. Ellos no están en la calle desnudos, ellos no están en una esquina, ellos no son acosados por la policía, ellos no tienen miedo cuando entran en una relación con una mujer. La que tiene miedo es ella, aunque pague, etcétera. O sea, no tiene nada que ver, porque ahí lo que cuenta no es el sexo lo que está en juego, es el poder. Entonces, si lo despojamos de todo y pensamos que estamos hablando de sexo, es que no lo estamos entendiendo. Lo que estamos hablando es de poder y de desigualdad, y por tanto la situación no es reversible en absoluto. Florencia, no sé si querés agregar algo. No, coincido en todo lo que decía Beatriz, aparte con el tema este que plantean
de las discapacidades lo plantean desde un lugar asistencialista, maternalista, paternalista, ¿no? Entonces también ahí las gordas no tendríamos derecho a coger, ni las feas, ni los feos, ¿no? Entraríamos en una cuestión tan discriminativa y espantosa que la verdad que no merece demasiada discusión. Lo que sí me quedé pensando, y también en línea a lo que decía Beatriz, y el otro día creo que lo hablábamos también, ¿no? Cuando se habla de la prostitución, de mujeres que consumen de prostitución o de varones que están en situación de prostitución, la verdad que no tiene punto de comparación, ¿no? Porque el gran mercado de las vidrieras o las góndolas a cielo abierto, siempre las llenamos las feminidades, las mujeres, las travestis, las trans, ¿verdad? Nosotros cuando vamos por estas mal llamadas zonas rojas, no vemos varones con sus penes al aire de todos los tamaños, distintas edades, como si fuera una gran vidriera. Siempre somos nosotras las que estamos en esas esquinas. Entonces también tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? Me parece que para nosotras es claro, porque somos nosotras las que siempre ponemos la vida, el cuerpo y todo lo demás al sistema prostituyente, y no son los varones y nunca lo han sido, ¿no? Me parece que ahí está como la respuesta, porque siempre hemos sido nosotras las que pusimos absolutamente todo al sistema prostituyente, o las que fuimos arrojadas al sistema prostituyente. Y con el tema de la discapacidad, nada más lo único que tengo para decir es eso, me parece una comparación nefasta, paternalista, asistencialista, pensar que las personas con algún tipo de discapacidad no pueden concebir o tener relaciones sexoafectivas, sexuales, construyéndolas, deseándolas de la manera que se les dé la gana, ¿no? Entonces me parece que entramos en un terreno muy discriminativo si nos ponemos a profundizar mucho con esa postura de quienes plantean, ¿no?, la prostitución de esa manera. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llega es, ¿cuáles son las primeras acciones que se pueden tomar para abolir la prostitución? Bueno, yo creo que ya las dijimos, ¿no? Yo creo que hay que empezar castigando y persiguiendo el proxenetismo, teniendo leyes contra la trata de personas que realmente se cumplan, y eso incluye también, de alguna manera, porque en España, supongo que en Argentina será igual, está implicada todo el sistema judicial y la policía están implicados. Aquí lo conocemos, ¿no? El Estado profundo y las cloacas del Estado tienen mucho que ver con la trata de personas. Y por tanto, tendría que haber una ley que se cumpliera contra la trata y luego perseguir duramente el proxenetismo. Y luego pues tendría que haber programas para que las mujeres que quieran dejarlo tengan posibilidad de dejarlo. Nadie va a entrar en la casa de nadie a ver qué está haciendo una mujer en su casa y a ver si está ganando dinero o no. Eso está claro que no va a ocurrir y por tanto cada una seguirá haciendo lo que quiera, pero una vez que hayan desaparecido del panorama los proxenetas, que haya desaparecido cualquier tipo de represión y castigo a estas mujeres. Y bueno, y además programas, como digo, para que puedan dejar la prostitución si así lo desea, y desde luego también un fuerte abordaje educativo, como decíamos antes, con respecto para castigar a los clientes, a los futuros clientes, y para educar a los niños en relaciones sexoafectivas igualitarias. No, yo coincido con lo que venía en línea Beatriz. Me parece que hay que generar muchas más políticas públicas para todas las personas en situación de prostitución, que hay que perseguir fuertemente el proxenetismo en todas sus modalidades y en todas sus formas, ¿no? Me parece que esas son las herramientas con las que contamos o con las que deberíamos contar en estos momentos, ¿no? Sabemos que es un camino muy difícil, también ya lo planteé antes, creo que lo planteamos varias veces, desde lo cultural, desde lo social también, ¿no? Interviniendo desde la educación sexual integral hasta en absolutamente los medios de comunicación, a través de campañas. Me parece que hay como muchísimas herramientas. El tema es que el negociado es tan grande y hay tanto poder detrás que todas estas herramientas siempre son guardadas en la cajita, ¿no? Entonces también hay que empezar a
destruir la cajita y poder sacar todas las herramientas para que funcione, porque particularmente, supongamos, Argentina es un país abolicionista en su constitución, hace muchísimas décadas, pero no cumple con los tratados internacionales que ha firmado, no tenemos políticas públicas abolicionistas reales, concretas, para que una persona pueda salir de la situación de prostitución. Me pasó a mí en lo personal, cuando quise dejar la calle, me encontré con puertas cerradas, con no poder salir de la prostitución. Me sigue pasando un montón de compañeras. Se han implementado planes sociales que son, pero ínfimos, que ninguna persona puede ni siquiera pagarse ni medio de alquiler con lo que te brinda el Estado, que tampoco debería ser esa la manera, pero no hay políticas públicas reales y concretas. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos. Sabemos que del otro lado hay mucha resistencia, porque sabemos que hay muchísimos poderes, que hay muchísimo dinero, sabemos que para fabricar putas se necesita algo tan básico como seguir sosteniendo el empobrecimiento, el capitalismo y el patriarcado, ¿verdad? Para otro de los grandes negociados internacionales, porque sabemos que son las armas, las drogas y la prostitución, necesitas muchas inversiones, necesitas materia prima, necesitas de todo. Para tener putas en todo el mundo, absolutamente en todos lados, se necesita conseguir sosteniéndonos empobrecidas, vulneradas, ¿no? Completamente destruidas en nuestras subjetividades. Bueno, es muy sencillo para el sistema todavía seguir captando millones de mujeres, niñas, travestis, trans y niños también, ¿no? A través de las redes de trata. Bien, nos llega una pregunta para Beatriz, que es: ¿qué lugar ocupa en la agenda política de la izquierda europea esta temática? ¿Cuál es la tendencia que está primando? Y si se advierte una mayor presencia de salidas abolicionistas. Desgraciadamente, y como decía antes, es verdad que durante muchos años una gran parte de la izquierda entendía que ser regulacionista era lo más de izquierdas, era lo más moderno. A mí me parece una concepción, o sea, creo que merece casi estudiarlo, porque la izquierda, que lucha por la liberación de las personas, le parece que la prostitución es una institución aceptable, ¿no? Yo, bueno, en fin, creo que tiene que ver, es una cuestión también que tiene que ver con los privilegios masculinos y con lo que cuesta renunciar a ellos, ¿no? Aparte de esas presiones que digo del lobby proxeneta, y sobre todo con un entendimiento un poco neoliberal del sexo como siempre positivo en cualquier circunstancia, ¿no? Quizá huyendo de antiguas, represiones sexuales, que, en fin, ya Foucault dijo que la hipótesis represiva, que el sexo no está reprimido, no hacía falta ahora mismo, yo creo que está claro que el sexo no está reprimido, sino todo lo contrario, ¿no? Todo se vende mediante sexo, ¿no? El sexo se usa para vender cualquier cosa, y también los cuerpos de las mujeres. Así pues, siempre me ha parecido sorprendente cómo una gran parte de la izquierda defiende la prostitución como liberadora, en lugar de como lo que es, ¿no? Creo que es verdad que en Europa, por lo menos, el abolicionismo está avanzando, porque creo que en aquellos países donde se ha regulado, en Alemania fundamentalmente y en Países Bajos, ha sido un desastre. Y un desastre no solo para las propias mujeres en prostitución, sino que ha sido un desastre para el feminismo y para la consideración de las mujeres en todo el país. Es decir, las encuestas demuestran que cuando la prostitución se normaliza, la consideración hacia las mujeres, hacia la igualdad, hacia los valores de igualdad con las mujeres, descienden y el país se hace más machista. Esto es bastante obvio. ¿Cómo no va a serlo si después de trabajar en la oficina, en la obra, donde sea, te vas con tus compañeros a un puticlub donde te dedicas a denigrar a las mujeres? Y es obvio que tu consideración sobre la igualdad tiene que verse afectada. Y por tanto creo que está subiendo la consideración o la postura abolicionista. Pero como decía antes, sí que es verdad que esta última cuestión sobre la transexualidad y las identidades, los debates identitarios, han roto un poco el abolicionismo en todas partes, lo cual es, yo creo, terrible, porque era un momento en el cual pienso que estábamos ganando, y desde luego en España muy claramente, ¿no? Y ahora hay gente que se intenta, como decía antes también Florencia, que se intenta aprovechar
Y claro, hay una parte del feminismo que está asumiendo posturas muy conservadoras en otras cuestiones y claro, esto a las jóvenes las desanima mucho, ¿no? A muchas jóvenes que no tienen ningún problema con las personas trans, que han crecido en la convivencia y en el activismo LGTB y lo han visto con normalidad y que han luchado y se han sentido solidarias con las personas LGTB, pues el hecho de que se esté juntando una cosa con la otra lo está haciendo, lo está retrasando y lo está haciendo más difícil. Eso es verdad. Bueno, aparentemente no habría más preguntas, así que quisiera agradecerles en nombre del colectivo Donde Están Nuestras Gurisas por esta posibilidad de intercambio. Creo que ha sido muy, muy nutritivo, muy valioso para todos y para todas, y que bueno, que nos servirá para seguir pensando en nuestras propias realidades, ¿no? Con sus similitudes, pero también con sus diferencias. Y bueno, si quieren decir algunas palabras finales, dejamos ahí la posibilidad de... No, por mi parte nada, que encantada, que muchas gracias por invitarme a esta sesión. Bueno, yo también agradecer muchísimo por la invitación, poder poner la voz es muy importante, poder generar, seguir generando estos espacios de reflexión, son súper necesarios, cada vez más necesarios, así que nada, agradecer muchísimo y que sepan que acá estamos y que cuentan también con nosotras y que acá somos muchas las travestis que somos abolicionistas de la prostitución. Es algo que llama poderosamente la atención porque lamentablemente se da a nivel internacional que muchas de las organizaciones trans son reglamentaristas, pero estamos hablando de organizaciones, no de la comunidad en general. Cuando preguntamos en todos lados a las personas trans sobre la prostitución, todas te dicen lo mismo, que desean trabajo en su mayoría, ¿no? Sucede lo mismo que con los sectores estos de pseudo sindicatos. Entonces, nosotras como travestis abolicionistas tenemos una ardua tarea también dentro de nuestra propia comunidad para seguir luchando y visibilizando realmente lo que atravesamos en la prostitución. Así que les mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias también a las personas que se sumaron al Zoom. No sé, Eva, si querés agregar algo. No, muchísimas gracias a las invitadas, a todas las personas que asistieron, y bueno, esto no se agota acá, como decía al principio, así que seguiremos generando instancias de intercambio y de discusión. Muchas gracias. Ahí Chao. están los Gracias. compañeros. Hasta luego. Chao.